Actualmente lo vemos en la repetición de la telenovela Gutierritos, uno de los grandes clásicos de la televisión mexicana. Él fue pionero también en la televisión y fue además uno de los mejores actores y directores que tuvo el melodrama mexicano. Hoy hablaremos de la gran trayectoria de Rafael Banquells. Rafael Banquells, el padre de la famosa cantante Rocío Banquells y de la actriz Silvia Pasquel, fue una figura renombrada del cine y la televisión mexicana, famoso por su personaje de Gutierritos, nombre de la segunda telenovela que se hizo en México, que actualmente se transmite por el canal de telenovelas, que fue de Rafael Banquells a continuación. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Rafael Banquells Garafulla nació en La Habana, Cuba, el 25 de junio de 1917. Durante una gira teatral que sus padres, ambos actores españoles, realizaban por la isla. De regreso a España, el joven Rafael hizo sus primeros estudios en Barcelona, y fue en este país que dio sus primeros pasos en los escenarios teatrales de la mano de sus padres. Al terminar la Guerra Civil Española, el joven Rafael Banquells se exilió en México, donde entró de lleno al mundo del cine, que en esos años estaba catalogado como entre los mejores del mundo, la llamada Época de Oro, trabajando con los actores y actrices y directores más importantes de la industria, en cintas como Amor de Locura, junto a Yolanda Montes Tongolele, La visita que no tocó el timbre y Reportaje en los años 50, por mencionar solo algunas. Pronto, su cara se hizo muy conocida entre el público mexicano y su talento llegó hasta Hollywood, a donde fue a filmar algunas cintas con la Metro-Goldwyn-Mayer. Finalmente, en 1947, decide regresar a México y ya no se iría jamás de este país, integrándose nuevamente en el cine y el teatro. Ese mismo año, Rafael se casó con Silvia Pinal, que para entonces era una actriz amateur a quien había dirigido tiempo atrás en una obra de teatro. Años antes, el actor se había casado con la actriz puertorriqueña Blanca de Castrejón, de 1934 a 1942. Cuando se casó con Silvia, Rafael era mayor que ella. Él tenía 30 y ella 17. El padrino de la boda fue nada menos y nada más que Mario Moreno Cantinflas, quien les dio de regalo 5,000 pesos que la pareja usó para comprar un comedor, sala y colchón matrimonial. Por ese entonces a la pareja no le iba bien económicamente. El matrimonio tuvo una hija, Silvia Banquells Pinal, quien también se dedicó a la actuación y es conocida como Silvia Pasquel, una gran actriz de México, al igual que sus padres. Silvia Pinal siempre se ha referido a Rafael Banquells como una gran persona y su maestro, ya que fue quien la guió en sus primeros pasos por el mundo cinematográfico y teatral, pero el matrimonio terminó en divorcio. ¿La causa? Silvia Pinal reveló en su libro biográfico Esta soy yo, que no estaba enamorada de él y que en realidad se casó con Rafael para salirse de su casa y huir del padre autoritario que tenía, y que en Rafael Banquells veía una figura paterna más que a un esposo, además de que el actor con el tiempo se volvió posesivo y muy celoso del gran éxito que tuvo en su carrera como actriz, ya que la de él no despegaba tan rápido como la de ella. Después de su divorcio con Silvia Pinal, quien para entonces ya era una estrella de cine, Rafael se casó con la actriz Dina de Marco, con quien duraría casado toda su vida. Con ella tuvo 5 hijos, la actriz y cantante y ahora diputada Rocío Banquells, la también actriz Maripaz Banquells, Rafael Banquells Jr., quien es actor y director, así como José Manuel y Ariadne. Hacia finales de los años 50, la carrera de Rafael Banquells en el cine se había estancado, sus años de galán habían quedado muy atrás y ahora se dedicaba más a dirigir. Y fue por esos años que tuvo lugar el nacimiento de la televisión en México, y con él, la creación de las telenovelas de las cuales Rafael es pionero como actor y director. Fue en 1958 cuando se le presentó la oportunidad de dirigir la primera de ellas, Senda Prohibida, protagonizada por Silvia Derbez, la madre del actor Eugenio Derbez. En ella, Rafael también actuó, aunque no era de los personajes principales. De la que sí fue protagonista y también director fue en la segunda telenovela que se hizo en México. Estamos hablando de Gutierritos, que se convirtió en un éxito inmediato y un fenómeno social que hizo que se dispararan las ventas de televisiones en México. Gutierritos contaba la historia de un hombre maltratado por su mujer, interpretada por la estupenda actriz María Teresa Rivas, y por sus compañeros de trabajo que lo consideraban insignificante y gris, y debido a su timidez,
poca autoestima y falta de carácter. Para el personaje de Ángel Gutiérrez, es decir, Gutierritos, el productor de la telenovela Valentín Pimstein quería al actor Enrique Rambal, pero este rechazó el personaje. Se le ofreció entonces al actor Tony Carvajal, quien también lo rechazó. Como el tiempo estaba encima, fue el director de escena de la telenovela Rafael Banquels quien se propuso a sí mismo para el personaje y fue aceptado. El resto es historia. Gutierritos, la primera telenovela y una de las pocas estelarizada por un hombre, se transmitió del 18 de agosto al 24 de octubre de 1958 y no se grabó en videotape, porque en ese entonces no se hacía así la televisión. Es por eso que en 1966, cuando ya existía el videotape, Valentín Pimstein, junto al elenco original, volvió a grabar la telenovela, y esa versión es la que actualmente vemos en el canal de telenovelas en toda Latinoamérica. Después de Gutierritos, Rafael Banquels se dedicó de lleno a la televisión, algunas veces como actor, otras como director y otras tantas como actor y director al mismo tiempo. Tenía el talento para desarrollar las dos facetas, pero nunca volvió a repetir el éxito como actor que le dio Gutierritos. Se le recuerda como actor en Rina, Viviana y Muchacha Italiana viene a casarse, entre otras, y como director de clásicos tales como Teresa, la primera versión de 1959, protagonizada por Maricruz Olivier, y en éxitos como Los ricos también lloran, con Verónica Castro, que puso a México en el mapa mundial de las telenovelas. Sus últimos trabajos fueron en El cristal empañado en 1989, donde trabajó junto a su esposa Dina de Marco y Días sin luna, telenovela de 1990 en la que dirigió a Angélica Aragón y a Ofelia Guilmain. En 1990, Rafael Banquels falleció a causa de un infarto agudo al miocardio en la Ciudad de México, a la edad de 73 años, rodeado de su esposa, hijos y nietos. Su esposa, Dina de Marco, murió 8 años después, víctima de cáncer. Rafael Banquels, un actor sin el cual no podría explicarse el cine y, sobre todo, la televisión mexicana. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Bueno, si es así, deja un comentario, suscríbete a este canal y además deja un me gusta. Y así nos ayudarás muchísimo para que este video triunfe. Nos vemos en el próximo. ¿Qué fue de?